A ver, todos queremos llegar a la vejez sintiéndonos bien, con energía, con autonomía. Pero ¿de qué depende que eso pase? Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo la historia completa de una persona, desde su niñez, va dibujando el mapa de su salud para el futuro. Y esto nos pone de frente con la gran pregunta, ¿no? ¿Llegar bien a la vejez es una cuestión de decisiones personales, de, no sé, comer bien y hacer ejercicio? ¿O hay algo más profundo, algo en las estructuras sociales que juega un papel mucho más grande en cómo envejecemos? Para que quede más claro, imaginemos dos vidas, dos caminos que empiezan muy diferente. Por un lado, una persona que tiene acceso a una buena educación, y eso le abre la puerta a un trabajo estable, con seguro, con prestaciones. Por otro lado, alguien que arranca con problemas económicos, que a lo mejor no puede terminar la escuela y que termina en trabajos informales, inestables. Como vamos a ver, estos dos caminos no llegan para nada al mismo destino. Bueno, para entender bien cómo funciona todo esto, tenemos que revisar un par de conceptos clave. Los investigadores usan dos ideas que son, digamos, la base de todo este análisis. Si las entendemos bien, todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. La primera idea es esta: la inequidad social en salud. Y ojo aquí, no hablamos de cualquier diferencia en la salud. Hablamos de aquellas que son injustas y, lo más importante de todo, que se podrían evitar. Son diferencias que nacen de las condiciones en las que la gente nace, crece, trabaja y envejece. Y la segunda idea, que es fascinante, es la perspectiva del curso de vida. Esto nos dice que nuestra salud no es como una foto de un solo momento, sino que es más bien como una película. Cada cosa que nos pasa en la vida, cada etapa, va dejando una huella. Y la salud que tenemos en la vejez es el resultado de la suma de todas esas experiencias, las buenas y las malas. Y este esquema lo explica perfecto. Fíjense cómo una desventaja en la infancia, como la pobreza o no tener que comer, afecta directamente la educación que se recibe. Eso, a su vez, lleva a trabajos más precarios en la adultez. Y todo eso termina culminando en una vejez con más enfermedades crónicas, con más limitaciones. Es que es literalmente un efecto dominó que dura toda la vida. Ok, pero todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Bueno, vamos a bajarlo a la realidad. Hay un estudio que nos da una foto súper clara de cómo estos conceptos se ven en una comunidad real. Resulta que un grupo de investigadores se fue a Sayula, en Jalisco, y se sentó a hablar con 180 adultos mayores. Lo que querían era entender justamente eso, la conexión real, la línea directa entre las dificultades que vivieron a lo largo de su vida y su salud hoy en día. Y el primer dato que encontraron es fuertísimo. El 65% de las personas con las que hablaron, piensen en eso, son casi 2 de cada 3, dijeron que en su casa hubo carencias económicas durante sus primeros 15 años. Hay que detenerse un momento en esa cifra. No es un dato más, es la base sobre la que se construyó el resto de sus vidas. Y si le rascamos un poquito más, como vemos aquí en la tabla, el mismo porcentaje, 65%, también vivió en casas sin servicios básicos, como agua o drenaje. Y fíjense en esto, que es clave. Haber pasado hambre en la niñez fue uno de los factores que más impactó su salud décadas después. Y aquí está la consecuencia, años y años después. Esa carencia del pasado se ve reflejada hoy. El 32.8%, casi un tercio de esas mismas personas, hoy, ya en su vejez, no tiene garantizadas 3 comidas al día. La precariedad del pasado se convirtió, directamente, en la inseguridad alimentaria del presente. Y esto lo resume a la perfección un experto en el tema cuando dice que la inequidad se va acumulando. No es algo que se queda en el pasado, sino que va creciendo con el tiempo, como una bola de nieve, y al final se manifiesta como enfermedades y limitaciones en la vejez. Esto no es casualidad, es un proceso. Bueno, hasta ahora hemos hablado de Sayula, que es un caso muy concreto. Pero la pregunta es, ¿esto es algo aislado o es el reflejo de algo mucho más grande que está pasando en todo México? Pues a nivel nacional, los números son la verdad para preocuparse. Se estima que la mitad, el 50% de las personas de 70 años o más en México vive en situación de pobreza. Hay que procesar ese dato, la mitad. La vulnerabilidad económica no es la excepción.
Es la realidad para una enorme parte de la población mayor. Y claro, esto se ve reflejado en la salud. El 40% de todas las personas que tienen alguna discapacidad en el país son adultos mayores. Esa acumulación de desventajas a lo largo de la vida se traduce directamente en más limitaciones físicas en esta etapa. Y si uno piensa en la red de seguridad, en las pensiones, pues la cosa se pone peor. Miren esta comparación. Solo el 20% de los hombres de entre 65 y 74 años tiene una pensión, que ya es bajísimo. Pero ahora, vean la cifra para las mujeres. Apenas un 4%. O sea, la brecha es abismal. Y esto tiene que ver con historias de trabajos no pagados, de cuidados, de empleos informales, que las dejan totalmente desprotegidas en la vejez. Y esto no es nuevo, ¿eh? Ya lo advertía hace tiempo el demógrafo Gustavo Cabrera con esta frase que es lapidaria. Básicamente, si la población envejece, pero las estructuras de desigualdad no se mueven, lo que vamos a tener es una demografía de la pobreza. O sea, un país donde ser mayor es casi sinónimo de ser pobre. Ok, el panorama es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Porque la evidencia nos dice que la solución no está solo en lo que cada quien pueda hacer por su cuenta. Y aquí llegamos al corazón de todo este análisis. Claro que importa si uno come bien o hace ejercicio, por supuesto. Pero el punto de fondo es que para que la sociedad en conjunto envejezca sana, tenemos que arreglar las reglas del juego desde el principio. Se trata de nivelar la cancha para todos, de cambiar esas condiciones que empujan a la gente a caminos de desventaja desde que nacen. Y esto significa pasar a la acción, pero a gran escala. Hablamos de cosas como crear sistemas de protección social que de verdad le lleguen a todos, de tener servicios de salud que entiendan las necesidades de las personas mayores, de asegurar que haya cuidados a largo plazo, y lo más importante, atacar la pobreza y la precariedad desde el inicio, para que ese efecto dominó del que hablábamos sea uno de oportunidades y no de desventajas. Así que cerramos con la misma pregunta del inicio, pero ahora la vemos con otros ojos, ¿no? Si la salud en la vejez depende tanto de la historia de vida de una persona, de las oportunidades que tuvo o no tuvo, ¿hasta qué punto podemos decir que es una responsabilidad nada más personal? O quizá es momento de empezar a verla como lo que es, un derecho colectivo, algo de lo que nos tenemos que hacer cargo como sociedad. La respuesta que demos a eso va a definir el futuro de millones.